Ese es el tema que nos tiene hoy, la vida de Jacob, que ha salido ya de la casa de su padre. Y a lo mismo que les decía a los niños, entonces, ahora quiero repasarlo con nosotros. Vamos a ver un poquito y a penetrar en el corazón de Jacob, en las emociones de Jacob, en la situación en la que se encontraba Jacob. Entonces, él está huyendo como delincuente precisamente porque había hecho algo grave, había engañado a su papá, temiendo por su vida porque su hermano podía en cualquier momento salir detrás de él y el hermano era cazador, seguramente podría rastrearlo muy fácilmente y era mucho más fuerte, obviamente podría matarlo también muy fácilmente. Estaba ahora sin familia, sin compañía, ni siquiera tenía esposa, su hermano ya se había casado 2 veces y iba por la tercer matrimonio, pero él sin embargo estaba solo, absolutamente solo. Además, desprotegido, no tenía ninguna forma de refugiarse, si entraba a una ciudad podía ser tenido como extranjero, como espía, podían matarlo. Estaba arruinado, sin un peso, estaba asustado acerca del futuro y ahora qué va a hacer de mi vida, qué va a pasar conmigo. Eso es lo que estamos viendo aquí en la vida de Jacob. Ahora, lo que ustedes y yo debemos hacer es identificarnos con Jacob. ¿Alguna vez usted se ha sentido así? ¿Se ha sentido solo? ¿Ha sentido que su vida de pronto no tiene propósito? ¿Ha tenido miedo por el futuro? ¿Hay alguna cosa amenazante en este momento que está sobre usted? ¿Desempleo o riesgo de desempleo? ¿O de pronto la misma situación del país lo tiene asustado de qué va a pasar con este país, a dónde va este país? Tal vez en su familia, sus hijos, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con mis hijos? Entonces ustedes y yo tenemos muchas emociones que son parecidas y muchas situaciones que son parecidas a las que tenía aquí Jacob. Ahora, lo interesante es ver cómo Dios estuvo presente en la vida de Jacob. Cuando él estaba solo, y como les dije a los niños, ahora usted estaba solo y ni siquiera tenía a Dios, porque ese era el Dios de su padre. Él había recibido la promesa, había recibido la bendición de Dios, pero todavía Dios no era su Dios. Además que acababa de ofender a Dios al engañar a su padre, y él lo sabía, tenía una distancia con Dios. De tal manera que Jacob no se atrevió a orar. Fíjense que Jacob estuvo ahí solo, amedrentado, aterrado, pero él no fue el que tomó la iniciativa de decir voy a orar a Dios, voy a levantar aquí un altar para adorar a Dios. No fue Jacob. No fue Jacob. Jacob se acostó como si estuviera solo en este mundo con sus temores, pero Dios tomó la iniciativa de hablarle a Jacob, de mostrarle la presencia suya en la vida de Jacob por medio de sueños. Entonces, Dios se le presenta a Jacob, Dios le habla a Jacob y Dios le muestra una cosa grandiosa a Jacob. Le da su palabra y en esa palabra le da su promesa. En este momento vemos cómo Dios mismo hace un pacto o renueva el pacto o le recuerda el pacto. Porque ahora Jacob es la cabeza, él es el recipiente del pacto de Dios, es decir, de ese compromiso de Dios, ese compromiso de amor. En otras predicaciones hemos hablado que eso es equivalente a un compromiso matrimonial. Jesucristo entra en compromiso matrimonial con Jacob y le dice, yo seré tu proveedor, yo seré tu protector, yo seré quien dirija tu vida. Y ese es exactamente el mismo oficio que tiene el esposo con la esposa, protegerla, proveerla, dirigirla, bendecirla en todo. Ese es el compromiso que está aquí haciendo Jesucristo en el sueño con Jacob. Recuerden que toda presentación en la Biblia de Dios es Jesucristo quien se presenta, la segunda persona de la Trinidad. Recordemos que en el Nuevo Testamento dice que a Dios el Padre nadie le ha visto jamás,
pero ha sido mostrado a los hombres por medio de Jesucristo. Entonces, a quien encontró aquí Jacob en su sueño, quien se le presentó visiblemente a Jacob en este sueño, es ni más ni menos que Jesucristo. Ahora, como resultado de la revelación que Jesucristo le hace a Jacob, ahora la vida de Jacob tiene sentido. Ahora tiene una dirección. Ahora Jacob tiene esperanza. Ahora Jacob tiene consuelo, tiene compañía, tiene paz. A partir de esta revelación que Dios le hace, en la que le dice, yo estoy contigo, yo soy tu compañero, y yo soy quien te cuida y te provee. Es importante que no solamente veamos la relación de Dios con Jacob, las emociones y la situación de Jacob, y la nueva esperanza, lo que recibe ahora Jacob de parte de Dios. Y esto es sumamente importante porque hoy con nosotros sucede lo mismo. Lo que Dios le dijo a Jacob es lo que Dios te está diciendo a ti hoy. Las promesas que Jesucristo le hace a Jacob son exactamente las promesas que Jesucristo hoy te está haciendo aquí. Y ustedes tienen algo mucho mejor que Jacob. Jacob recibió la promesa por sueño, pero la Biblia dice que la palabra profética más segura, la palabra escrita, es la mejor presentación. ¿Recuerdan a Pedro? Que dijo que él había sido testigo de Jesucristo, testigo de los milagros de Jesús, testigo de la glorificación de Jesucristo, y sin embargo Pedro dice que ustedes y yo tenemos la palabra profética más segura, más seguro que lo que Pedro tuvo, y eso que Pedro estuvo en contacto íntimo, personal y tangible con Cristo, pero ustedes y yo tenemos más, porque ustedes tenemos la palabra de Dios, de la cual Jesús mismo dijo que ni una tilde ni una jota iban a cambiarse, iban a pasar, iban a dejar de ser. Y ese mismo Jesús dijo que era muy bueno para ustedes y para mí que Él tuviera que ascender, porque al Él ascender iba a enviar a su Espíritu Santo, quien nos iba a convencer de que esta palabra es palabra de vida, es vida abundante. De tal manera que ustedes y yo tenemos algo superior, muy superior a lo que tuvo Jacob. Pero tenemos las mismas promesas, por lo tanto podemos tener la misma esperanza, el mismo gozo y la misma paz. A este hombre exiliado y sin patria, Cristo le muestra que Él forma parte del pueblo de Dios, de la nación de Israel, del pueblo que va a permanecer por los siglos de los siglos. Hermanos, todas las nacionalidades van a desaparecer. Todas. Había gente que se enorgullecía de ser asiria. ¿Quién es Asiria hoy? Mucha gente se enorgullecía de ser babilónico. Dígame hoy dónde está Babilonia. Mucha gente se enaltecía diciendo que eran filisteos, gente muy grande y poderosa. ¿Y dónde están los filisteos hoy? Y podemos decir, muchos de nosotros quisiéramos ser, americanos, tener la residencia en Estados Unidos, o la residencia en Inglaterra, o en Holanda, o en Escocia. ¿Saben? En 100 o 200 años, ¿qué van a hacer estos imperios? Nada. No van a hacer nada. Pero ustedes y yo tenemos la nacionalidad que va a perdurar por los siglos de los siglos, que es la nacionalidad del pueblo de Dios. Ahora, Jacob está huyendo como un delincuente a causa de su pecado y del miedo y la vergüenza a causa de ese pecado. Nosotros también muchas veces no queremos ni orar con Dios porque sabemos que hay una distancia a causa de nuestro pecado. Pero hoy usted y yo recibimos la presencia de Dios y la palabra de Dios que dice, yo te he perdonado. Dios nos ha perdonado todo en Cristo. Cristo, quien es a quien Dios le ha dado la potestad de juzgar, ese Jesucristo fue quien murió por nosotros. ¿Quién nos acusará entonces? Si Él, quien es el que juzga,
fue quien murió en nuestro lugar. Él sabe que hemos sido perdonados porque Él mismo fue quien derramó su sangre por nosotros. De tal manera que con confianza podemos venir a confesar nuestros pecados y a reiniciar una unidad con nuestro Dios, con nuestro Salvador, con nuestro Rey. Nosotros ya no necesitamos sentirnos culpables. Hermanos, si hay algún pecado asqueroso, horrible de su vida, de su pasado, recuerde que Dios hoy se le ha aparecido y le ha dicho: tú estás en Cristo, yo te he perdonado porque yo he pagado en la cruz. No sienta vergüenza, confiese su pecado al Señor y líbrese de la vergüenza, líbrese de esa persecución, de esa acusación, porque ya el acusador, que es Satanás, no tiene ningún poder sobre ustedes, ya no los puede acusar en su conciencia, porque ustedes confiesan al Señor su pecado y Jesús perdona para siempre. Nunca más se acordará de su pecado, nunca más. De tal manera que confiese ese pecado y sepa que Jesús ya lo ha olvidado, y olvídelo usted también. Perdónese usted mismo por su pecado, porque ya Jesús lo ha perdonado. Tercero, desprotegidos. Nosotros a veces nos sentimos desprotegidos, porque ¿qué somos nosotros frente a las grandes empresas? Tenemos problemas de salud y vamos a la EPS y nadie nos atiende. ¿Y qué podemos hacer nosotros contra esos gigantes de las EPS? Y tenemos un problema laboral, ¿y a qué tribunal de justicia? Dígame, en Colombia, ¿quién nos hace justicia cuando somos atropellados por los jefes de empresas grandes superiores? Entonces nosotros a veces sentimos: ¿quién podrá ayudarnos? ¿Quién podrá, si estamos desempleados, quién podrá proveer para mí? Pero usted hoy ha escuchado la palabra de Dios, la palabra con que Dios mismo hizo todas las cosas. Esta misma palabra que hoy en día nos dice: yo soy tu escudo, yo soy tu protector, yo te proveeré, yo te daré todo lo que necesitas, es el mismo que creó el universo. Esa misma palabra, ese mismo hombre que es palabra, que es verbo, que es Jesucristo, que es Dios Todopoderoso, con esa misma palabra que creó el cosmos, con esa misma palabra te está diciendo: yo soy quien te provee y te protege. ¿Será que nos va a faltar algo? A veces ustedes y yo nos podemos sentir pobres, que no tenemos nada, que la gente nos desprecia, que no tenemos valor para nadie, como Jacob ahí tirado en esa montaña. Pero Jesucristo nos dice: tú tienes tanto valor que yo vengo a hablar contigo. Tú tienes tanto valor que yo he descendido del cielo a entrar en una relación contigo. Tú eres tan importante para mí que yo he bajado para estar contigo. He muerto en la cruz por ti. Y es más, yo te estoy llevando a vivir conmigo. Tú eres tan valioso para mí que yo te llevo a vivir conmigo en el nuevo cielo y en la nueva tierra, por los siglos de los siglos. ¿No somos nosotros las personas más importantes del mundo? Somos los seres humanos más importantes de toda la historia de la humanidad, el pueblo de Dios, porque Dios descendió por nosotros. Y Dios nos está llevando al cielo. Ese sueño de la escalera, lo que implica es que ahora hay una comunión y una comunicación. Y es necesario que entendamos que antes de eso había una distancia. Porque la única forma en que necesitamos un puente, una escalera, es porque hay una distancia. Donde no hay distancia no necesitamos escalera. Pero ustedes y yo, a causa de nuestro pecado, y tú y yo lo sabemos, hemos sido distanciados de Dios. Y tú y yo sabemos que no merecemos nada más que la condenación. Pero si hay una escalera y hemos hoy escuchado que existe esa escalera, es porque Dios ha tomado la iniciativa de perdonarnos y entrar en relación con nosotros, en una relación personal. Entonces, aun cuando existe esa distancia, para el pueblo de Dios ya esa distancia se acabó. Dios en Cristo suple
para que nosotros podamos estar en comunión, en interacción, en relación con Dios. Por eso hay esperanza para nosotros, es una gran promesa. Dios ha manifestado todo ese aprecio que tiene por nosotros, ese amor. Entonces, la escalera tiene un punto de apoyo en la tierra y el otro en el cielo. Es la expresión de la voluntad divina que dice, yo quiero estar en relación contigo, con el pueblo de Dios. Y de esa escalera, dice ahí en la visión, que fluye la bendición de Dios, descendiendo. Dice que venían ángeles descendiendo, sus mensajeros. Hermano, ¿se imagina usted? Hoy esa escalera existe, que es Cristo. De Jesucristo fluye bendición para ti y para mí todo el tiempo. Si tú sientes a veces que estás como desbaratado, recuerda esto, ¿cómo es posible que yo me sienta así? Si hay una escalera que es Jesucristo, de la cual está fluyendo continuamente bendiciones para mí. Jesucristo está orando por ti con nombre propio todo el tiempo. ¿No es impresionante? ¿No es maravilloso? Además, miren lo que reconoció Jacob. Él dijo, wow, aquí realmente está la presencia de Dios, aquí vive Dios. Hermanos, ¿alguien más puede decir que Cristo vive con esa persona? Pero ustedes y yo podemos decir que Cristo vive con nosotros. Vive contigo. Jesucristo vive contigo. Esta es la casa de Dios. Eso que vio Jacob, lo estamos viendo tú y yo. Y es la puerta del cielo. Tú y yo tenemos la puerta del cielo abierta de par en par todo el tiempo. A veces es triste que nosotros no aprovechamos lo que tenemos. Mire que hoy oramos. ¿Qué hacemos cada vez que oramos? ¿Orar no es ir a la presencia de Dios? Claro. Usted y yo como hijos tenemos el derecho y el privilegio de ir a la presencia de Dios cada vez que queramos por medio de la oración. ¿Por qué? Porque somos hijos y el papá atiende a su hijo. Ustedes pueden estar en el trabajo más importante y todo, pero si su hijo les llama al teléfono, usted dice, perdón, es mi hijo. Algo necesita, algo urgente. Y interrumpe la reunión y contesta y dice, mi hijo, ¿qué necesita? ¿Qué pasa? Eso tenemos nosotros. Y además Dios está diciendo, yo mismo estoy bajando a vivir contigo y tú puedes subir a vivir conmigo. Es decir, hay una intimidad, una relación fraterna entre Dios y los suyos. Miremos un poquito las bendiciones. Yo no sé si ustedes lo recuerdan o mejor abramos nuestras Biblias de nuevo. Vamos a repasar las bendiciones que hay ahí en Génesis capítulo 28. Entonces dice, en la segunda parte del versículo 13, en el sueño dice que el Señor estaba junto a él de pie. ¿Y qué le dice? Yo soy el Señor. Le está diciendo, yo tengo todo el poder. Yo soy Dios sobre todas las cosas. Cuando él dice que yo soy el Señor, dice yo soy el dueño. Yo soy el Señor. Además de eso, soy el Dios de tu abuelo y de tu padre. Está diciendo, yo entré en una relación. Yo que soy el dueño de todo, soy además el Dios que lo gobierna todo, pero un Dios que es personal para ti. Soy tu Dios. Soy el Dios de tu abuelo, soy el Dios de tu papá, soy tu Dios. Es mi Dios, es una relación personal conmigo. Y luego le dice, a ti y a tu descendencia les daré la tierra sobre la que estás acostado. Es una bendición de que voy a estar contigo, voy a estar presente en tu vida. Y tuyas son todas las cosas. Porque son mías, son tuyas. Tú eres mi heredero. Yo te las doy a ti. Miren, hermanos, en este momento ustedes y yo vivimos como Jacob, peregrinos. Tenemos miedo aún de que nos saquen de este lugar donde nos reunimos cada domingo. Porque sí, si la Junta de Acción Comunal dice no más, nos toca otra vez buscar. Pero la verdad verdadera, purita, es que ustedes y yo somos los dueños de este lugar. Pero no ahora. Pero somos los dueños reales.
todas las cosas que ustedes ven y mejoradas porque van a ser revivificadas, son nuestras, para que las administremos como hijos, como herederos de Dios. Luego sigue, a ti y a tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. Es cuántos, está prometiendo cuántos, y dice que son muchísimos, muchísimos los que van a formar parte de la de la familia de Dios. Jacob se sentía solo y desamparado, lo que Dios le dice, no hermano, usted no está solo, usted forma parte de un pueblo de millones y millones de personas. En la antigüedad, entre más numeroso era un pueblo, más poderoso era. Entre más poderoso era ese pueblo, pues más seguras se sentían las personas que estaban en ese pueblo. Aquí lo que está diciendo Dios es que Él está rodeando un sinnúmero de personas, un pueblo, el más poderoso de todos. Ustedes hoy forman parte del pueblo más poderoso, de la nación más poderosa. Y luego le dice, yo estaré contigo. Yo, versículo 15, yo estoy contigo, te protegeré por donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta casa. Yo estoy contigo, es la comunión, es el compañerismo, es la presencia de Dios con nosotros. Él dice, yo estoy contigo. ¿Quién nos puede separar del amor de Cristo? ¿Quién nos puede separar de su presencia? Nadie. Dice, yo te protegeré. ¿Qué enemigo me puede hacer daño si Jesucristo me está protegiendo? Y dice, y yo te traeré de vuelta. Es decir, yo haré que toda esta promesa que te estoy haciendo de la tierra prometida sea tuya. Hermanos, vivimos como peregrinos, pero eso tendrá un fin. Iremos al Señor y luego regresaremos aquí para gobernar todas las cosas. No te abandonaré, dice el Señor. Nada nos podrá separar. El Señor promete, no te abandonaré. Imaginémonos entonces lo que eso implicó en la vida de Jacob para que veamos cómo implica en nuestra vida. De la crisis existencial que tenía el pobre Jacob, exiliado y sin patria, ahora Cristo le ha hecho miembro y embajador del pueblo de Dios, del reino de los cielos. De estar culpable y huyendo y avergonzado, Cristo le asegura que le ha perdonado todos sus pecados y que entra en una relación íntima de amor y de santidad, porque nadie puede entrar en una relación con Dios sin ser santo. Sed santos como yo soy santo. Entonces Cristo le está diciendo, mira, yo te he declarado santo. Y ahora estoy contigo, viviendo contigo ahora y para siempre, y eres santo. Yo he borrado todos tus pecados. Está Jacob temiendo por su futuro, pero Dios le dice, yo estoy contigo, yo soy tu futuro. Estaba pobre y ahora le dice, yo estoy contigo, es el hombre más rico del mundo, Jacob, y usted y yo lo somos, porque tenemos a Cristo. Veamos ese resultado en la vida de Jacob. Jacob lo primero que hizo fue ungir una piedra y marcarla como testimonial, como memorial de la presencia de Cristo con él y de la promesa de Cristo a él. Hermanos, les propongo algo. ¿Por qué ustedes y yo no hacemos una marca? Hagamos una marca hoy como la hizo Jacob. Hagamos una marca aquí en esta Biblia en el capítulo 28. Y cada vez que usted se sienta desamparado, cada vez que usted se sienta asustado, cada vez que sienta que no tiene función en la vida, cada vez que usted se sienta triste, abra la Biblia en el capítulo 28 de Génesis y lea la historia de Jacob y haga suyas las promesas de lo que Dios le está prometiendo a Jacob porque son para usted. Dígase a usted mismo, Dios me acompaña, Dios me protege, Dios me provee. Haga un voto como lo hizo Jacob. Jacob hizo aquí un voto. Dijo, Dios me dio esta revelación y Él es poderoso para cumplirla. Por lo tanto, alma mía, escucha la voz de Dios que dice, Jesucristo es mi compañero.
Jesucristo es mi proveedor, Jesucristo es mi protector, Jesucristo me regresa a esta tierra y es mi Dios. Le adoraré ahora y siempre. Le adoraré. ¿Por qué? Porque Él ha cumplido, hermanos. Jacob vio el cumplimiento de estas promesas. Pero él vio sombras, caricaturas del amor de Dios. Ustedes y yo hemos visto el amor de Dios en su plenitud. En la cruz Jesús le garantiza a usted el amor de una manera en que no hay forma de dudar. Entregó su sangre por usted. ¿Podemos dudar del amor de Cristo? No podemos. Ustedes podemos dudar de la provisión de Dios si nos ha dado a su Hijo. ¿Cómo no nos dará todas las cosas? Podemos dudar de que Dios nos provee algún día lo que nos haga falta. ¿Quién de nosotros puede dudar? Entonces hagamos un compromiso hoy de adoración al Señor. Pues los diezmos, aquí lo que está diciendo Jacob es, tú vas a cumplir tu parte y mi parte es adorarte. Adoremos al Señor. Hagamos ese juramento de Señor, tú nos has provisto todo en Cristo. Por eso nosotros venimos a adorarte. Y entonces hagamos como hizo Jacob. Y no solamente estamos hablando del dinero, hablemos del tiempo. Hagamos un compromiso con el Señor. Señor, ¿cómo no venir a adorarte el día que tú me dices que te adore? ¿Cómo no venir a adorarte? ¿Qué puede haber más importante para mí que venirte a expresar mi adoración el día de reposo? El día que tú quieres, el día que tú me invitas, que me dices que venga. ¿Será que si alguien me invita a un paseo es eso más importante? ¿Será que si tengo la fiesta, la celebración de un cumpleaños de mi mamá, de mi papá, de mi esposa, de mi esposo, es eso más importante? ¿Será que si alguien me dice que tengo que ir a una cita de una entrevista de trabajo, será eso más importante? ¿Por qué no hacemos un juramento y le decimos al Señor, por cuanto tú has provisto a Cristo, yo te voy a adorar y voy a procurar con todo mi corazón ser fiel a ti, venir a adorarte, usar la 10ª parte de mi tiempo para ti, 2.4 horas diarias? Voy a dedicarlas a ti. Estudiar la Biblia, orar contigo, 2.4 horas. Adorarte. Mis talentos. Tú me has dado talentos. Hay cosas en las que yo soy bueno. ¿Por qué no usar el 2.4% de ese talento en las cosas tuyas? En darte la gloria a ti con mi talento. Sirviendo a la iglesia. Y por supuesto, de lo que Dios nos da económicamente. Aquí Jacob lo que está diciendo es, ¿cómo no voy yo a adorarte? Si yo tengo 0 pesos, de lo que tú me das, voy a adorarte con lo que tú me pides, que es la 10ª parte, solo el 10%. ¿Por qué no hacerlo? Hagamos ese pacto con el Señor de adoración a Él. Somos creyentes, somos hijos de Dios, somos amados por el Todopoderoso, y aun cuando estemos enfermos, cuando creamos que estamos sin dinero, aunque la gente no nos aprecia, no nos valora, aunque nos persigue incluso y nos desprecia a causa de nuestra fe, nosotros tenemos a Cristo. Y en Cristo lo tenemos todo. Jesucristo ha venido para enseñarnos que hay una relación, hay una comunicación con Él ahora y por los siglos de los siglos. Oremos.